que Ashley pase por ti. Quiero traer una palabra. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Ayúdenme a predicar porque yo siempre me pongo bien nerviosa. Pero verdad, quiero traer todo lo que Dios puso en mi corazón. Y quiero comenzar orando primero, ¿verdad? En lo que usted se va acomodando, va recogiendo sus pensamientos. Gracias, Señor, por esta mañana, porque es un privilegio poder predicar tu palabra. Porque primero aprendí yo, antes de poder, Dios mío, ministrar esta palabra en esta mañana, ha sido una confrontación poderosa en mi vida, Señor. Y yo te pido que así mismo, como ha ido cortando como espada en mi corazón, así mismo sea para estos hermanos, Señor, que han venido a recibir palabra tuya, Señor. Yo declaro terrenos fértiles en esta mañana para la semilla que va a ser sembrada. En el nombre poderoso de Jesús, ninguna distracción, ningún principado, ninguna potestad va a poder robar la palabra que tú quieres lanzar en esta mañana sobre esta casa. Amén. Y que pueda ser aplicada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Existe una historia en la mitología griega muy famosa. Este mito se llama el caballo de Troya. Cari, ponme la imagen. Resulta que durante años la gran ciudad de Troya resistió los ataques de sus enemigos. Sus murallas eran fuertes, sus soldados valientes, y ningún ejército, ninguno había logrado entrar. Gracias, pastora. Pero un día, dígale al que está a su lado, un día. Pero con ánimo, un día. El enemigo decidió cambiar su estrategia. Dígale, cambio de estrategia. Y esto va bien alineado con lo que Damián traía el viernes. Porque en un momento dado él dijo que la pastora lo llamó y le dijo que había que cambiar la estrategia. Y yo dije, ahí está. Amén. En lugar de seguir atacando, el enemigo aparentó retirarse. Y dejó frente a las murallas un hermoso regalo, que ahí está la imagen. Era un gran caballo de madera. Los troyanos pensaron que era una ofrenda de rendición. Lo vieron bello, lo vieron inofensivo. Vieron un caballo, qué lindo, qué sé yo. Y decidieron, ¿sabes qué? Meterlo dentro de la ciudad. Pero lo que no sabía era que dentro de ese caballo estaba escondido los soldados enemigos. Esa misma noche, cuando todos dormían, esperaron el momento más vulnerable en la ciudad. Los enemigos salieron del supuesto regalo, abrieron las puertas y la ciudad fue destruida desde adentro. Hoy estaré predicando bajo el tema el caballo de Troya. Y quiero leerles el texto base que se encuentra en 2 de Samuel 15:4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Quiero darles contexto en esta mañana, ¿verdad? Porque sé que hay gente que no sabe quién es Absalón. Y resumirles rápidamente, porque voy a estarme basando en dos historias. Aquí hay un bochinche feo familiar en la casa de David. Feo, hermano, feo. Había un pleito que se había quedado sin resolver. Voy a estar basándome en 2 de Samuel 13 hasta el capítulo 18. Si usted quiere después leerla con detenimiento, lo puede hacer. ¿Qué pasa? Acuérdense que David tenía varias esposas. Pero entonces con una de las esposas tenía a Tamar y Absalón. Tamar era hija del rey David y hermana de Absalón. Pero Tamar, su hermano Amnón, que es de otra mamá, se enamoró perdidamente de ella, se obsesionó con Tamar. Y entonces, ¿verdad? La engañó, la llevó a la alcoba y la abusó, ¿verdad? Sexualmente.
Él se había enamorado y la tomó por la fuerza. Tristemente, luego de esto, porque ¿verdad? En aquel tiempo era otro cantar, si él quería casarse con ella, lo podía hacer. Pero ¿qué pasa? Que Amnón la aborreció después que abusó de ella. Y esto a Tamar le trajo gran deshonra, lo cual, ¿verdad? Ella no iba a poderse casar. David se indignó, pero ¿usted sabe qué? No castigó a Amnón, no hizo nada al respecto. Absalón, que era el hermano de Tamar, se entera de la situación y se molestó. Él guardó silencio, ¿verdad? Por respeto a su papá, pero empezó a crecer rencor en su corazón. ¿Qué pasa? Que Absalón 2 años después organizó un banquete y mandó a matar a Amnón. En ese banquete lo emborracharon, esto, lo otro, y lo matan. Como venganza por la situación de Tamar. Porque como David no hizo nada, pues Absalón dijo, yo voy a tomar entonces la justicia en mis manos. ¿Qué pasa? Que después de esto, Absalón huyó a Gesur, donde permaneció por 3 años. ¿Por qué Absalón huye a Gesur? Porque el rey de Gesur era abuelo de Absalón. Su madre era Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. O sea, Absalón no se fue a cualquier sitio, él se fue para protegerse. Por esto huye allá. O sea que Absalón no estaba solo, ese rey tenía ejército. Podría ser una amenaza para el reino de David. ¿Qué pasa? Que Joab, el capitán del ejército de David, era un hombre inteligente y estratega. Era militar. O sea, estamos hablando de un hombre sanguinario. Y al él ver esto, ¿verdad? Que hizo Absalón, él dijo, espérate, esto nos puede perjudicar más adelante. Yo voy a insistir para que David perdone a Absalón y lo traiga de vuelta. Gracias a la intervención de Joab, Absalón regresa a Jerusalén. Sin embargo, David no lo quiso ver durante 2 años más, o sea, no lo había perdonado. Este rechazo que hizo en Absalón empezó a profundizar el orgullo, el resentimiento y el deseo de poder. Porque, mira, que él no hizo lo que tenía que hacer y tras de eso, mira, ni me habla, ni se digna en darme la cara. ¿Sabes? Es que él no puede reinar así. O sea, él empezó como a compararse, como que le empezó a crecer la espinita ahí. Una herida no trabajada. Esto fue una puerta que no se cerró. Cuando pasa el evento de Tamar y Amnón, David no hizo nada al respecto. Pero usted sabe por qué. Yo me puse a buscar. Yo dije, pero ¿y por qué David no hizo nada? Porque Amnón era el primogénito. O sea, que él era el heredero al trono inmediato. Y esto detuvo a David de hacer lo correcto. No le era conveniente dañar la imagen de Amnón. Imagínense, si el día que yo falte, ¿qué van a decir? Que está reinando un hombre, ¿verdad? Que abusó de su hermana. Pero usted sabe que no juzgue a David, porque muchas veces nosotros actuamos así. Por conveniencia dejamos de hacer lo justo y lo correcto. Y esto a la larga trae consecuencias. Hay una frase que me gusta mucho que se llama, haz lo correcto, no lo más fácil. David hizo lo más fácil en ese momento. Al no darse la justicia esperada, Absalón quiso tomar la venganza en sus manos. Entonces, en 2 Samuel 14, a mí me impactó mucho esta parte porque dice que Absalón tuvo una hija y le nacieron 3 hijos a Absalón y una hija a la cual llamó como Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. ¿Qué demuestra esto? Que a pesar de que habían pasado los años, Absalón seguía herido por lo que pasó. Aunque Amnón ya no estaba, ya había muerto, él siente todavía ese resentimiento. O sea, le puso a su hija el nombre, ¿verdad?, de su hermana. Él siente que David no tomó postura y no resolvió. Y esto abrió la puerta a una rebelión interna. Hoy yo te exhorto, no cedas tu lugar. Y cuando sea el momento de actuar, hazlo. Hay momentos en los que no tenemos que pensar mucho las cosas. Tenemos que tomar postura y hacer lo correcto. No debemos perder el tiempo y mucho menos cuando se trata de nuestra familia y generaciones. Estas situaciones sin trabajar siguen abriendo puertas a otras cosas. El enemigo ganó terreno en la casa de David y por poco, porque vamos a seguir, ¿verdad?, profundizando, le cuesta su reinado para siempre. Aunque no le costó completamente su reinado, usted sabe que esto terminó en doble tragedia, porque David perdió 2 hijos. Podemos pensar que cosas que pasaron hace años y no arreglamos o no cerramos ese ciclo, ahora no me van a afectar. Pero no es
así. La Biblia nos demuestra que Dios quiere que cerremos los ciclos, que perdonemos si hay que perdonar, que corrijamos si hay que corregir y que tomemos postura ante las situaciones que suceden. ¿Qué sucedió con Absalón? Bueno, el texto que les leí al principio explica lo que él comenzó a hacer. Absalón comenzó a ganarse al pueblo de Israel, empezó a hacer que a su papá, empezó a dividir la gente, se mostraba cercano, era una falsa como atención, como que ay, yo me preocupo por ti, el rey no. Criticaba la justicia del gobierno de David, claro, porque él sentía que no le habían hecho justicia a su hermano. Se presentaba como un mejor líder y finalmente se proclamó el rey de Hebrón, traicionando a su propio papá. Ahora vamos al caballo de Troya de este asunto. El David introducir nuevamente a Absalón a su casa y a su círculo familiar sin haber arreglado las cosas, sin haber tenido una conversación, fue aceptar el caballo de Troya en su reino. Esta estrategia es la que utiliza el enemigo cuando no le funciona entrar por la fuerza, porque sabemos que David tenía un buen ejército, era, ¿verdad? Los tenía bien preparados, pues el enemigo usó otra estrategia. Se abrió paso en el corazón del pueblo de Dios y Absalón se fue haciendo de un ejército poco a poco y se ganaba el pueblo. Ellos abrieron su corazón a sus palabras y logró dividirlos. Absalón se sublevó contra David. En 2 Samuel 15 del 1 al 3 dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, él se hizo toda una escolta terrible. Y se levantaba Absalón en la mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Dice que tenía el pelo largo, él era un hombre bien puesto, tenía porte. Entonces la gente empezó a confundirse. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces él se ofrecía su servicio. Esta conducta puede pasar incluso entre el cuerpo de Cristo. Tenemos que pedir discernimiento, hermano, para evitar que el enemigo a través de la rebelión se gane nuestro corazón y actuemos en contra del líder puesto por Dios, o incluso actuemos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? El desenlace de la historia, la rebelión contra David. Absalón entró en Jerusalén y tomó el poder. David huyó para evitar una guerra civil sangrienta. Aunque Absalón tenía el apoyo del pueblo, ignoraba consejos sabios y empezó a tomar malas decisiones militares. Porque no era el escogido, no era el llamado. Así que las cosas no le iban a salir bien. Pero qué tristeza que durante la batalla en el bosque de Efraín, Absalón, con su pelo, su melena, quedó colgado de un árbol durante esa batalla, ¿verdad? Mientras huía. Su mismo atributo acabó con él. Joab, que recuerdan quién era Joab, el líder militar, ¿verdad? El capitán del ejército de David, desobedeció la orden de David, porque en ese enfrentamiento David le pide a Joab, pues no fue, porque ellos tenían temor de que David muriera. Así que David le dice a Joab: por favor, no lo maten. Tú sabes, no maten a Absalón porque es su hijo. Pero Joab desobedeció la orden de David y lo atravesó y lo mató. Absalón fue enterrado sin honor. Y entonces, aquí hay un personaje que me llamó mucho la atención y es Joab. ¿Qué papel juega Joab en este asunto? Yo decía: ¿por qué es así? ¿Por qué? Joab es el jefe del ejército de David. Ha visto de cerca el corazón de David. Joab se movía con David todo el tiempo. O sea que él conocía las debilidades de David. Entonces, aquí hoy podemos juzgarlo, si esto fuera un juicio, como un villano. Él es malo. Pero hay que ver que no todos ven la justicia igual que nosotros. Este hombre era más enfocado en la estrategia y la conveniencia. Él no tenía misericordia a menos que le conviniera. Entonces yo digo, pero ¿por qué él lo manda a buscar? ¿Por qué él insiste tanto que Absalón venga? Si al final lo va a terminar matando. Pues mira, un momento dado yo hablaba con mi hermano, porque él es fanático de los superhéroes y toda esta cosa. Yo no. Pero yo le dije un día, porque él siempre habla de estos héroes como, no sé si saben quién es Gatúbela, Catwoman. ¿Verdad? Ella no es ni mala ni buena. Ella es una antihéroe, ¿verdad, papi? Que es así. ¿Qué quiere decir eso? Que no soy bueno ni malo, pero yo actúo en mi propio beneficio, ¿verdad? Si en este momento
es bueno que yo sea buena, pues lo voy a hacer. Si me conviene ser mala, también lo voy a hacer. O sea, esto es un antihéroe, eso es lo que es Joab. Él va a hacer lo que convenga más. Entonces yo me preguntaba, como les dije, ¿por qué Joab trae a Absalón si después lo va a matar? Él mismo. Recuerden, como les dije, que Absalón era nieto de otro rey. Por lo que Joab pudo pensar, este chico nos puede traer problemas porque está molesto con David, va a crear alianzas. Entonces yo lo quiero cerca para controlarlo, para ver lo que él va a hacer. Acuérdense que él tiene una mentalidad militar. Pero se da esta rebelión interna que jamás vieron venir y él sabía que la única manera de eliminar eso era sacando la situación de raíz. Que era, ¿verdad? Lamentablemente matando a Absalón. Entonces podemos ver que es malo. Pero esta situación lamentablemente fue a parar en esto porque alguien llamado David no hizo lo que le correspondía como patriarca de esa casa. Entonces, ¿qué yo les quiero decir en esta mañana? Cuando cedemos nuestra autoridad, no te aflijas si el resultado no es el que tú esperabas. David ordenó que no mataran a Absalón y Joab hizo todo lo contrario. Habrá momentos en que un Joab querrá sacar ventaja de tu situación por tú cederle tu autoridad. Por eso en momentos en que estemos débiles, tenemos que aferrarnos a gente fiel, al Espíritu Santo, porque de lo contrario vamos a salir más lastimados. Joab quería un beneficio, eliminar el asunto. En este momento, ¿verdad? La postura de Joab, en este momento en que Absalón se enreda en el árbol, Joab vio una oportunidad de cerrar ese capítulo, porque él sabía que el corazón paternal de David no sería firme. David permitía que los conflictos familiares crecieran, no les daba cara a los asuntos, él no le gustaba castigar ni disciplinar a sus hijos. Algo que me impactó mientras leía sobre este personaje es que cuando la misericordia no va acompañada de justicia, alguien más termina tomando las decisiones duras. Por eso, haz lo que te toca a tiempo, porque si no, otro lo va a remediar y no va a tener misericordia. Otro le va a explicar a tu hijo cómo son las cosas. Otro le va a inculcar fe. Otro va a tomar lo que te pertenece si tú no haces lo que te toca. Y así lo vemos en la historia con Joab. Mientras estudiaba este mensaje vi estas frases que me impactaron y quiero leerlas. Cuando el enemigo no puede vencerte de frente, va a hacerlo desde adentro. Va a intentar buscar la forma de entrar. Si no puede derribarte, buscará infiltrarse. El peligro no siempre ruge, a veces susurra. Quiero pasar a esta segunda historia bíblica que quiero hablarles en esta mañana y es la historia de Nehemías. Ya vimos un ejemplo de cuando tú dejas que el enemigo se infiltre y aunque el reinado de David, ¿verdad?, siguió, lamentablemente terminó mal, terminó en tragedia porque perdió 2 hijos. Pero en esta otra historia a mí me impactó mucho cómo Nehemías trabajó el asunto. En la historia de Nehemías es un líder que fue contemporáneo con Esdras y juntos llevaron al pueblo al arrepentimiento. Él no es considerado profeta, sino un líder, un gobernante, un estratega, alguien que organiza, ¿verdad? Me encanta porque la historia de Nehemías es un ejemplo de cuando el enemigo busca infiltrarse, pero en esta ocasión no pudo lograr su cometido. Nehemías no perdió el enfoque ni negoció con el enemigo, no le aceptó el regalo. De igual forma, este libro me enseñó que el enemigo es un experto cambiando estrategias para infiltrarse en nuestra vida, en nuestros planes y nuestros proyectos. De igual forma, debemos actuar con discernimiento y cambiar nuestras estrategias. Dios nos revelará la manera de hacerlo siempre y cuando le preguntes. A veces hay situaciones que tú dices, Dios mío, no salimos de esto, ¿qué está pasando? Tiene que haber un cambio de estrategia. Pregúntale al Señor, porque a veces el enemigo va a cambiar la estrategia. Si no pudo con tu salud, va a tu mente. Si no pudo con tu hijo, pues ataca tu matrimonio. Diferentes formas usa. O si no, te ataca a ti y busca que tú peques, que tú caigas, que tú te desanimes, porque eso es lo que él quiere. Y usted tiene que tener discernimiento para saber, hiciste esto, pues yo te agajo por acá y yo voy a moverme de esta manera y yo voy a cambiar también mi estrategia y mi forma de orar y de establecer en esta casa. Amén.
¿Cuál es el contexto histórico de Nehemías? Bueno, esto es en la época alrededor del 445 a.C. La situación es que el pueblo judío había regresado del exilio de Babilonia, después de que Persia venciera a los babilonios. O sea, Israel estaba bajo el dominio de los babilonios, los persas vienen, ¿verdad? Y agajan a los babilonios, y ahora el imperio dominante es el persa, bajo el rey Artajerjes I. Aunque algunos judíos se habían vuelto a Jerusalén, la ciudad estaba en ruinas. El templo había sido reconstruido, pero los muros seguían derribados. ¿Y qué pasa cuando los muros están derribados? En aquel momento, la ciudad estaba vulnerable, sin protección ni dignidad. Es importante reconstruir los muros igualmente en nuestras vidas. De lo contrario, somos más vulnerables. Nuestros muros, ¿qué son? Son nuestra relación con Dios. Hay conductas y prácticas que hacen que nuestros muros se derrumben y nos vuelven vulnerables. Hay puertas que abrimos. Hay rencor muchas veces que abre puertas a que el enemigo se infiltre en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón. Nehemías era copero del rey Artajerjes en Persia. Al saber que Jerusalén estaba en ruinas y sin muros, esto le dolió mucho. Ayunó y oró, y Dios le abrió puertas, y el rey le dio el permiso y le dio recursos para poder reconstruir el muro. Nehemías llega a Jerusalén y comienza a animar el pueblo. La reconstrucción comienza, pero desde el momento en que Nehemías arranca para allá, empieza a haber oposición. Somos llamados para reedificar. Hoy Dios nos emplaza como reconstructores de muros. Dice la palabra que Nehemías se enteró de la condición de Jerusalén y se angustió. No se quedó de brazos cruzados o pues que lo haga otro, no. Él se empoderó de ese proyecto, de ese asunto. Su corazón estaba comprometido con la obra. Así debemos ser nosotros, que nos duela si algo atenta contra la seguridad y estabilidad de esta casa. Su rostro demostraba lo que le estaba pasando, y el rey Persia, ¿verdad? El rey de Persia se dio cuenta. Y dije al rey, dice la palabra del Señor en Nehemías 2:5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Dígale al que está a su lado, vamos a reedificar. Vamos a reedificar. Cuando Dios te encomienda algo, comienza el enemigo rápidamente comienza a organizarse para detenerte. Empieza a enviar oposición y busca desenfocarte y animarte, porque usted sabe lo que él quiere, que usted pare, que usted diga, pues no lo voy a hacer. Dice la palabra en Nehemías 2, del 9 al 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército, gente a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Mira qué cosa. Les molestó que vinieran a procurar el bien del pueblo de Dios. Nehemías no fue solito para allá. Él fue con un ejército, él fue lleno de materiales. Y llegó con gente de a caballo y hombres, ¿verdad?, para ayudar para la obra. Y esto le preocupaba a Sanballat y Tobías. Lo veían como una amenaza. Él iba cubierto, él iba organizado y él iba protegido. Veo que Nehemías era una persona visionaria, planificador y perseverante. Nehemías tenía ese plan de reconstruir a Jerusalén, pero él no se fue así rápido, no, que a veces nosotros nos tiramos de pecho y rompemos por ahí para abajo, no. Él primero cogió unos días para ver cómo estaba la cuestión, le evaluó todo, se fue solito primero, analizó todo y no le dijo a nadie cuáles eran sus planes hasta que estuvo organizado. Él animó el corazón del pueblo antes de comenzar. Él, ¿verdad?, les dice, en la palabra dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él, en otras palabras, le dijo, mira, yo sé que la cosa no se ve bien, pero está en nuestras manos. Vamos a tomar la decisión de salir de este momento. Vamos a echar mano en el asunto. Amén. No nos quedemos ahí, ¿verdad?, como esletos en lo que está pasando. Vamos a meter mano. Hay momentos en nuestra vida que el cambio de nuestro entorno y situación depende de que hagamos algo al respecto, de que actuemos, de que no nos cansemos, ¿verdad?, de que nos cansemos de ver lo mismo y los mismos resultados. Fíjese que el nombre de Nehemías, porque siempre me gusta buscar el significado como mi papá me enseñó, significa Dios consuela.
Pero si vamos más profundo, consolar significa restaurar el ánimo y las fuerzas. O sea, que Dios no se equivocó en escoger a Nehemías. Hasta su nombre cargaba su encomienda. Amén. Consolar, transmitir paz, sostener, dar alivio. ¿Quién más que él para hacer la reconstrucción de Jerusalén? Pero, aunque él estaba muy bien preparado y organizado, así mismo ese nivel iba a ser la oposición. Porque mientras más tú te vayas acercando al final, ¿verdad? Del proyecto, más difícil se pone la cosa y más oposición tú enfrentas. Por eso, ¿verdad? Muchas veces vamos pasando procesos y tú dices, esto como que cada vez se pone más duro, más difícil, porque es así. Mientras más vas superando niveles, más fuerte viene la oposición, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú no lo logres, que tú no llegues, que tú no lo hagas. Quiero que veamos ahora las distintas estrategias que el enemigo utiliza o que utilizó en ese momento para tratar de detener esa encomienda de Nehemías. Y si usted las ve, mira, esto es repetitivo, el enemigo no ha cambiado hasta el sol de hoy su estrategia, porque desde Eva es lo mismo, cuestionar a Dios, poner una mentira para que usted se la crea, usted se desenfoque y por ahí mismo se va todo. Así que eso es lo que él quiere. Yo me siento como solita esta mañana, denle un aplauso al Señor, yo no sé. Amén. ¿Cuál es la primera estrategia que usa el enemigo en la historia de Nehemías? La burla. Mire lo que dice la palabra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Ese es Nehemías. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Ellos se emocionaron. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, esos dos, y Gesén, aquel otro más, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no, le dijo a ellos, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esa tiene que ser la actitud suya cuando venga el enemigo a burlarse de lo que Dios tiene para usted. Aunque lo menospreció, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, dice Nehemías, se enojó y se enfureció en gran manera. Hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. O sea que lo estaban menospreciando, como que ese muro, olvídate, eso iba a ser una porquería. Pues mira, Nehemías continuaba enfocado, porque así es que usted tiene que hacer. Aunque el enemigo se levante a menospreciarlo, a burlarse, usted sabe quién le dio la encomienda a usted. Y usted sabe lo que Nehemías hizo. Él no escuchó. Él lo que hizo fue, vamos a trabajar. Los dividió por grupo, les asignó tareas. Había mucho que hacer para ponerse a escuchar a los enemigos, ¿verdad? De esa reconstrucción. Hoy yo te digo, cada cual tiene que enfocarse en su parte del muro. Nehemías no hizo esto solo. Somos llamados a edificar nuestra parte y hacerlo correctamente para que la obra completa al final sea exitosa. Haga bien su parte, la encomienda que se le dé en la casa o la encomienda que Dios le dé a usted. Hágalo bien. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Esto es un trabajo de todos, no solamente de Nehemías. Ese fue el líder para guiarlos. Pero si ellos no hacían su parte, los muros se iban a quedar bien en el piso. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Ya llevaban la mitad. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías continúa enfocado, orando, y no se salía de su posición. Dice, se enfocó a ponerse en dimes y diretes con Sanballat y Tobías. Él no perdió su tiempo, hermano. Que a veces nosotros, ¿verdad?, nos enojamos porque alguien se burle o menosprecie. Mire, enfóquese en lo que tiene que hacer. Su trabajo va a hablar por él solo. Usted no necesita decirle a nadie, yo soy bueno, no. Lo que usted haga, sus acciones, sus testimonios, hablan por usted. Pero ¿quiénes son estos dos personajes tan particulares en esta historia? Estos dos personajes, que los seguiremos escuchando a lo largo de esta prédica, ¿quiénes son y por qué estaban tan furiosos? Ellos se sentían amenazados por el liderazgo de Nehemías.
Mucha gente se va a sentir amenazada por el depósito de Dios en tu vida. Y la forma de expresarlo va a ser poniéndote freno, hablando mal de ti, burlándose de ti. Porque es que lo que estás cargando a ellos les está molestando. O a lo que ellos tienen dentro. Porque son almas de salvación también. Porque este proyecto, ¿sabe qué? Tocaba directamente los intereses políticos y económicos y de poder de esas dos personas. Esto los haría perder el control e influencia de la zona. Jerusalén sin muros era débil, era vulnerable, lo que permitía a los líderes vecinos aprovecharse económicamente y ejercer control e influir políticamente. Control de la ruta económica, beneficiarse de la pobreza del pueblo, explotarlos. La reconstrucción traería también una reconstrucción económica, espiritual, política, ¿sabes? Se iba a levantar ese país y eso yo no lo quería. ¿Quiénes son Sanbalá y Tobía hoy día? Es que, hermano, hay gente que no va a querer nuestra restauración y van a ponerte oposición. El enemigo no quiere tu restauración, no quiere que tú estés bien, no quiere que tú seas la versión que Dios diseñó para ti desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Y él va a empezar a ponerse a eso. Y a veces le creemos más a la versión que el enemigo inventa de nosotros que a la que Dios ya te concedió y determinó para tu vida. Entonces, Él te va a mantener ¿cómo? Él te quiere mantener atemorizado, desenfocado y cómodo para que no te muevas de ese estado. Que tú aceptes eso. Todo el que se beneficie, escuche esto, todo el que se beneficie de tu desorden va a resistir con fuerza tu restauración y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mire si no es así. Amistades suyas de antes. Muchas se molestan, le dejan de hablar porque es que me gustaba tu desorden, me gustaba salir contigo a pariciar, me gustaba quien tú eras antes. Pues no, el que te diga eso no es tu amigo de verdad. Porque el que es tu amigo de verdad quiere tu restauración, quiere que sea tu mejor versión. No te quiere ver cabizbajo y deprimido, te quiere ver en victoria y exitoso. Nos toca a nosotros poner un freno a esto y mantenernos enfocados y no aceptar ningún intercambio de paz del enemigo, ninguna oferta. El pueblo continuaba, seguía el avance, pero usted sabe qué hizo el enemigo, cambió la estrategia. Primero fue la burla y el menosprecio, ahora viene con miedo y amenazas. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque había avance, ya se estaban viendo los muros, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ya no iban a tener el mismo acceso, así que se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, dice la palabra, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Eso es lo que el enemigo creía que iba a hacer. Pero Nehemías preparó, porque Nehemías era un hombre, ¿verdad?, visionario y organizado. Nosotros también tenemos que cambiar nuestra estrategia cuando el enemigo lo haga. Nehemías no dijo, pues ellos están amenazando, pues nada, olviden, ustedes sigan trabajando. No están amenazando, pues vamos a poner guarda. Y aquí vamos todo el mundo a guerrear. Los enemigos cambiaron la estrategia para que el pueblo se detuviera, pero Nehemías también lo hacía. Entonces ahora puso guarda contra ellos. Cuando el enemigo cambia la estrategia, tiene que cambiar la tuya también. Pídele a Dios dirección para que te muestre cómo vencer. No nos podemos quedar pasivos. Pues, que sea lo que Dios quiera. No. Dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los que hacen lo que tienen que hacer, los que son determinados, los que actúan cuando tienen que actuar. Entonces, ¿cuál era la nueva estrategia? Iban a estar alertas vigilando, pero no iban a perder el enfoque. O sea, no es que vamos a estar aquí atemorizados porque no vamos a trabajar. No. Vamos a seguir trabajando, pero vigilando. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, Él los puso por pueblo, ¿verdad? Al pueblo los puso por familia, con espadas, con lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos,
Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. O sea, le estaba diciendo, usted si viene por ahí, defienda lo suyo, defienda, ¿verdad?, su pueblo, defienda a su familia. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, ellos se dieron cuenta, espérate, esta gente se organizó, esta gente entendió, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, porque tenía que haber espías. O sea, Nehemías tenía espías allá, se enteraba de las estrategias. Así es Dios contigo, hermano, pero tienes que preguntarle, tienes que tener una relación con Él para que te revele los secretos, lo que el enemigo quiere inventar en tu contra, y ya tú estés listo antes. Dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Eso era trabajando, y si te ponían, tú sabes, te atravesaba también. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada en el lomo y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto al líder, junto a Nehemías. O sea, si venía el enemigo, rapidito que él iba a tocar la trompeta, eso se iba a formar un motín allí. Cuando nos posicionamos en defensa, ya el enemigo sabe que no va a poder detener la obra. Y ese consejo se tiene que desbaratar. El enemigo se dio cuenta de que ellos estaban preparados y que le harían frente a cualquiera de su nueva estrategia. Era como que, ¿qué más vas a hacer? Vamos, estamos listos, estamos ready. Aunque te amenazan, tú sigues trabajando, sigues edificando, tú no te puedes quitar. Amén. Dale un aplauso al Señor, amén. Antes de continuar con la reconstrucción, y esto yo me tuve que detener, yo dije, wow. Nehemías tuvo que resolver un asunto interno. Este pasaje me llamó la atención porque fue una situación que estaba pasando entre el pueblo de Dios y era meritorio resolver para que pudiera haber bendición y la obra se completara. No le voy a leer todo lo que pasó porque entonces vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde, pero dice Nehemías 5, del 1 al 5, que hubo una situación en la que gente del pueblo se había endeudado con préstamos entre ellos mismos. Muchos de estos afectados habían tenido que dar sus hijos y tierras para poder pagar los intereses excesivos que les cobraban sus prestamistas. Me explico. Estaban del mismo pueblo. Entonces yo venía donde papi y le decía, mira, es que yo necesito esto, lo otro, tú me prestas ese dinero. Por decir dinero, en aquel tiempo usted sabe que era vaca, bueyes, todas esas cosas. Pues sí, yo te lo presto, pero este es el interés. ¿Qué pasa? Que el interés era excesivo. O sea, crecía tanto la deuda con los años que muchos de ellos tuvieron que dar a sus hijos como servidumbre, ¿verdad? Y regalar sus tierras y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? El bochinche se regó y fueron donde Nehemías y dijeron, espérate, Nehemías está organizando el muro, pues que nos ayude también con este revolú. Hay que resolver esto. Y entonces eso se llamaba usura. Usura es cuando tú cobras un interés excesivo, cuando alguien te pide, ¿verdad?, dinero prestado. ¿Qué pasa? Que Nehemías se enojó por esta situación y reprendió al pueblo. Les dijo, no es bueno esto que están haciendo entre ustedes. Dice la palabra que ellos no tuvieron que responder. ¿Qué van a responder? Les exigió a todos quitar ese gravamen y devolver todo lo que cobraron como interés. Yo entiendo que hasta las deudas cancelaron. Así que se metieron a amor y perdieron el jabón. Nehemías abolió la usura, que era el cobrar intereses excesivos o injustos por prestar dinero. Y aquí vemos como un contraste, ¿verdad?, con David. Porque si llega a ser, ¿verdad?, otro estilo, Nehemías pues hubiese dicho, pues resuelvan entre ustedes, no sé, hablen. No, él tomó postura. Él dijo, entonces tienen que acabar aquí. Porque si no, de nada nos sirve pelear contra el enemigo si entre ustedes están enemistados. Ustedes están peleando por las tierras, por los hijos, por esto, aquello. No, entre ustedes tiene que haber unidad para que esto avance. Entonces él eliminó esa práctica y exigió que cancelaran las deudas. Mira, esa práctica en el Antiguo Testamento, dice en Éxodo 22, 25, Deuteronomio 23, 19, no estaba permitida, estaba prohibida en el pueblo de Israel, o sea que estaban haciendo las cosas mal. El pueblo entendió y se arrepintió y siguieron el mandato y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos.
haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, él llevó esto algo serio. Esto se tenía que resolver. ¿Por qué era importante este paso de abolir la usura? Porque había que restaurar la justicia. Había que preservar la unidad del pueblo. La abolición de la usura significa en Nehemías, o fue clave, para que la obra no se destruyera desde adentro. Esto comprueba que hay prácticas en nuestra vida que abren puertas a ese caballo de Troya. Cosas que si no se resuelven, de nada nos sirve reconstruir los muros porque estamos dejando el enemigo adentro. Así que hoy yo te digo, sácalo. Pero luego de que el pueblo resolvió su asunto, ¿verdad? Ese asunto se resuelve, continúa el avance. Así que ahora cambia nuevamente la estrategia del enemigo. Era burla, menosprecio, miedo, amenaza. Ahora vamos a la distracción. Ahora que viene, ¿verdad? Me voy bajito. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, porque había muchos más, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías tenía una conexión, o sea, tenía una de espía que le decían todo. Así usted tiene que ser, hermano, esas conexiones. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto 4 veces. Ellos insistieron 4 veces: vente, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a reunirnos. Y yo les respondí de la misma manera: no voy para allá, yo estoy ocupado aquí. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Vamos ahorita a la carta. La respuesta de Nehemías fue la correcta. No podemos abandonar nuestra posición para complacer a otros. No se dialoga con el enemigo ni se negocia con él. No podemos distraernos con sus tácticas de supuesta paz y buena voluntad. Debemos permanecer enfocados en la asignación divina que se nos fue otorgada. Como esto no le funcionó, ¿usted sabe lo que hizo? Pues empezó a difamarlo. Y la carta, ¿verdad?, decía varias cosas que trataban de dañar la imagen de Nehemías y desvirtuar el propósito y las intenciones reales de él. Él escribió: se ha oído entre las naciones y Gasmo lo que dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. O sea, él inventó un chisme, un bochinche terrible. Y ahora serán oídas del rey tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Se le estaba diciendo: ya yo sé las intenciones de tu corazón, Nehemías, vente, vamos a hablar, vamos a negociar. Pero es que lo veía como una amenaza. Pero Nehemías, usted sabe lo que hizo. Lo confrontó con la verdad. Se los entregó a Dios. Así usted tiene que hacer. Cuando usted lo difamen o hablen en su contra o lo critiquen, entrégueselos a Dios y confróntelos con la verdad. Amén. Olvídese de eso. Mire lo que él dijo: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. Incluso le había mandado una profetisa a decirle un montón de cosas que no eran. Pero usted sabe qué, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Lo terminó. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron, ¿sabe qué?, humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Porque como yo le dije, usted no gaste tiempo dialogando con el enemigo nada, ni queriéndole demostrar que usted se imagina que Nehemías hubiese empezado a pelear con él. Yo no soy ese quien tú dices, mira que... No, él le contestó y olvídate de eso. Terminó la obra y el testimonio habló por él. Amén. Lo que sucedió habló por ellos, que Dios sí estaba respaldando al pueblo de Dios en esta reconstrucción. Y no solo se quedó ahí, ellos leyeron la ley, ¿verdad? Se arrepintieron de sus pecados, ellos hicieron un nuevo inicio.
adoraron al Señor grandemente, le dieron gracias, trajeron muchas reformas al pueblo de Israel y fueron grandemente bendecidos. Nehemías no solamente reconstruyó unos muros, reconstruyó un pueblo, les dio identidad nuevamente. También corrigió cosas que tenían que cambiarse, porque es que con esa reconstrucción también venía la disciplina, o sea, tenemos que mejorar. Trajo reformas espirituales. Él ordenó el pueblo y estableció a Dios como la prioridad. ¿Qué yo te digo en esta mañana? No aceptes ofrendas de paz del enemigo. Esto solo es una excusa para desviarte del propósito de Dios y que pierdas tu salvación y todo por lo que has trabajado. Mira lo que tú eras y a lo que has llegado hoy. No dialogues con el enemigo. La palabra dice: resistid al enemigo y huirá de vosotros. No dice siéntate a negociar con él. Habla con él a ver cómo pueden llegar a un consenso y él se va y tú estás bien. No, resístelo y él huirá de vosotros. Cualquier apertura de nuestra parte a un ofrecimiento del enemigo es suficiente para que perdamos nuestras murallas. Mire, bastó con una conversación con Eva y fue sacada del huerto del Edén. Por una conversación, por prestarle oídos a la serpiente. Dios no quiere eso para ti. No le prestes oídos al mal. No retrocedas lo que has avanzado. No aceptes regalos supuestos de rendición. ¿Qué caballo de Troya estás aceptando en tu vida, en tu casa? ¿Qué puertas abiertas tienes? Dios nos confronta hoy y nos dice: sácalo de tu ciudad. Saca el caballo de Troya antes que salgan los enemigos y te destruyan. Porque fue preparado para destruirte y asolarte desde adentro. A veces esa inofensiva oferta puede venir disfrazada de oportunidades, de metas. Puede ser entretenimiento, puede ser frustración, pueden ser malas decisiones, pueden ser relaciones tóxicas, puede ser el rencor. Ese caballo de Troya puede ser muchas cosas en tu vida. Pero son armas, aunque vienen disfrazadas de regalo a nuestra vida, son armas que tienen como objetivo quitarte del camino y traer ruina espiritual. ¿Cuál es el principio espiritual en esta mañana? Cuando el enemigo no puede destruirte en público, intenta detenerte en privado. Cuando no logra asustarte, intenta seducirte. Cuando no puede atacarte con violencia, te invita a dialogar. Y cuando no puede dialogar, te ofrece un regalo de supuesta paz. No abras tus puertas, no lo dejes entrar, no le cedas terreno en tu vida. Como les dije, Eva necesitó una conversación para que la sacaran del jardín del Edén. Así que en esta mañana yo te digo: cierra las puertas de tu corazón a lo que el enemigo quiere inventar. No abras tus murallas, manténlas arriba. Amén. Mantén esa puerta cerrada al enemigo. Y pues esto es lo que en esta mañana Dios puso en mi corazón. Y de verdad que va bien a tono con lo que Damián traía el viernes, porque el enemigo busca diferentes estrategias para sacarnos del camino. Pero hoy yo te exhorto: pídele al Señor cuáles son las estrategias que tú vas a emplear para sacarlo de tu vida y de tu casa. Amén. Aunque entre sigiloso, Él no siempre se va a presentar como una guerra, no. A veces va a entrar para seducirte. Y cuando tú vienes a ver, está adentro ya. Pero no, si lo metiste al caballo de Troya, sácalo antes de que te asole tu ciudad. Amén. El Señor les bendiga.